Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Entre los contenidos que hemos considerado relevante como parte del internado pedagógico de la carrera está lo referido a las bases neurocientíficas de la alfabetización inicial. Por tanto, en este camino vamos a andar en esta tarde compartiendo con ustedes saberes respecto a contenidos altamente relevantes en el plano científico y de nivel de importancia significativa en su formación profesional. De ahí que nos aparecen dos interrogantes. Una, ¿qué conocemos realmente sobre las aportaciones de las neurociencias a la enseñanza de la lectura y la escritura? Segundo, ¿qué entiendes por alfabetización inicial de la lectura y la escritura y los factores que los condicionan? Dando respuesta a estas dos preguntas es que vamos a caminar en esta linda tarde respecto a un contenido de utilidad en tu formación profesional y en tu desempeño en las prácticas pedagógicas de la educación para. Nos pareció interesante comenzar esta presentación haciendo referencia a un estudio de lo realizado en América Latina, en este caso por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad, referido a los factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes en América Latina y el Caribe, el cual incluyó una muestra de 16 países y en el caso de México, el estado de Nuevo León, y estuvo orientado a identificar cuáles son aquellos factores que condicionan, favorecen o obstaculizan el aprendizaje de los niños en la educación básica y entre los cuales se ofreció también una mirada de la lectura y la escritura. Resulta interesante apreciar cómo en el caso de Chile, dentro de esta muestra de este estudio internacional, se reconoce que entre los factores asociados que constituyen debilidades en el perfil académico del estudiante chileno está el origen étnico, la presencia de niños que trabajan y el empleo de la repetición en grados para los niños que no logran alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, es significativo y se presenta como fortaleza la condición de que la asistencia a la educación parvularia por la mayoría de los niños chilenos sienta bases fundamentales para su rendimiento académico en la educación básica y posteriores niveles educativos. Aún en el siglo XXI, la evidencia científica y los resultados de estudios internacionales ponderan la necesidad de continuar trabajando en los fundamentos, métodos y herramientas relacionados con la alfabetización inicial. En un estudio realizado en la UNESCO en el año 2006, se defiende que 800 millones de adultos aún persisten como analfabetos en el mundo y se trazan metas para lograr una transformación de esta situación hacia el año 2015. Y además se destaca que 103 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela. Menos de 2/3 de los estudiantes terminan su educación primaria en 41 países. Y el pago de inscripción, compra de uniformes, libros y cuadernos constituye entre los mayores obstáculos de acceso a la educación y es una exigencia en la mayor parte de la escuela. Por su parte, la doctora Ferreiro destaca que en los países latinoamericanos el fracaso escolar es el fracaso de la alfabetización inicial. La escuela no sabe qué hacer con un niño que no aprende a leer y a escribir rápidamente. Y esto nos da pauta a todos nosotros como docentes para profundizar desde la formación inicial en los recursos teóricos y didácticos necesarios para comprender este proceso de alfabetización del cual dependen muchos aprendizajes, logros del sujeto en toda su vida. En consecuencia, el objetivo de la clase está dirigido a analizar las aportaciones de las neurociencias a la fundamentación de la alfabetización inicial y sus contribuciones a la formación inicial del educador de párvulo, teniendo en cuenta
que la alfabetización inicial de la lectura y la escritura comienza precisamente en las primeras etapas del desarrollo. Y los logros que logremos madurar y connotar en esta etapa perdurarán en la educación básica y en otros niveles educativos y serán condiciones previas para el éxito de los y las estudiantes durante toda su trayectoria académica. En este sentido, le proponemos a ustedes la consulta de textos que son relevantes a los efectos del contenido que presentamos. Entre los textos básicos, el escrito por la profesora Villalón en Chile respecto a la alfabetización inicial y que nos presenta criterios desde el punto de vista de los fundamentos neurocientíficos, didácticos, lingüísticos, de las características de este proceso de alfabetización inicial. En el texto El niño que habla, del profesor Montfort, se encontrarán criterios sobre las particularidades del lenguaje oral desde las primeras etapas del desarrollo y las peculiaridades en el plano morfosintáctico, fónico, semántico, pragmático, que es importante comprender también para dirigir este proceso de alfabetización inicial. Además, en el año 2019 fue publicada una guía básica para el docente de este nivel respecto a los contenidos del lenguaje verbal, que sienta en síntesis información relevante que el docente puede y debe consultar para dominar las particularidades del lenguaje verbal del niño de 0 a... Importante también dominen que en el sistema educativo chileno existen dos programas que están dirigidos sobre todo más a la educación básica, pero que también tienen sus bases en la alfabetización inicial en la educación parvularia. Y se trata del programa Leo Primero y del Plan Nacional de Escritura. Ambos tienen sus páginas web disponibles en el portal del Minedu, donde se podrán encontrar clases, materiales, cuadernos, documentos, folletos que complementa la visión de la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación básica, pero que tiene como precedente el trabajo que realiza el docente de educación parvularia. En relación con esto, la argumentación neurocientífica de la alfabetización inicial que presentamos hoy se circunscribe a cinco fundamentos básicos. El primero tiene que ver con la neuroanatomía y la neurofisiología de las estructuras corticales. Además, presentaremos criterios y evidencias científicas respecto a la comprensión de la mielinización de las estructuras nerviosas, la sinaptogénesis, la neuroplasticidad y criterios también respecto de la implicación que tienen las teorías del neurodesarrollo en la adquisición y desarrollo del lenguaje por parte. Respecto a la neuroanatomía y neurofisiología de las áreas corticales involucradas en el aprendizaje de la lectura y la escritura, se destaca la diversidad de localizaciones que tienen aprendizajes específicos en nuestras estructuras corticales, desde el área visual auditiva, el área motora, hasta el área frontal y prefrontal. Y en este sentido, entre las áreas que tradicionalmente más se ha reconocido las implicaciones que tiene en los procesos del lenguaje está el área de Wernicke o sector cognitivo lingüístico y el área motriz del lenguaje o área de Broca. De manera tal que no pudiéramos decir que el lenguaje involucra únicamente un hemisferio o una zona muy específica de nuestra estructura cortical, sino que por su complejidad, profundidad, adquisición y desarrollo progresivo involucra distintas áreas de nuestra corteza cerebral y eso genera que ocurra distintos niveles de especialización en cuanto a cómo se expresa el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas. De manera particular, debemos la posibilidad de pensamiento y lenguaje en su relación dialéctica y es base neurofisiológica fundamental a la corteza cerebral.
esa estructura que nos permite tener funciones psicológicas superiores como las que acabo de mencionar, y que esto se debe básicamente a la cantidad de neuronas y las conexiones que existen entre ellas en la corteza cerebral. Incluso el hombre tiene más neuronas en la corteza cerebral que el propio elefante, que es el mamífero de mayor tamaño del reino animal. En este contexto, otra evidencia tiene que ver con la comprensión de la mielinización de las estructuras nerviosas, que comienza en la vida intrauterina y continúa en la vida extrauterina hasta aproximadamente los 20 años de edad. Cuando el niño nace, todavía no ha terminado de mielinizar sus estructuras nerviosas y corticales. Y esta mielinización es base fisiológica fundamental para procesos de desarrollo cognitivo, lingüístico, entre otros procesos de aprendizaje que se dan en distintos momentos de la vida. La mielinización es un proceso fisiológico natural que consiste en el recubrimiento de las estructuras nerviosas por determinadas proteínas o enzimas. Y esta comienza precisamente por las áreas sensitivas. Después de nacer, luego se mielinizan las estructuras motoras, que implica por tanto el hablar y el escribir, y termina aproximadamente al finalizar la adolescencia con la mielinización de las estructuras corticales. Por tanto, observen ustedes cómo esto ocurre desde el área anterior hacia el área frontal o el lóbulo frontal de nuestro cerebro. En esta lámina ustedes pueden observar cómo ocurre toda una modificación del recubrimiento de la mielinización en las estructuras de la corteza cerebral. Y en la medida que va avanzando el niño en edad, veamos la muestra de 5 a 20 años, y va apareciendo en esta imagen más área azul, es que está más y mejor mielinizada las estructuras corticales. Y esto implica que en la medida que vaya evolucionando este proceso de mielinización, el niño tiene más capacidad de aprendizaje, de identificar y resolver problemas, más capacidad para la formación de funciones ejecutivas como es la memoria de trabajo, la memoria semántica, la organización, planificación, reorganización, evaluación. Y también esto tiene una implicancia respecto al desarrollo socioemocional, por cuanto le permite establecer mecanismos de reflexión a partir de sus propias actitudes y comportamientos. En relación con esto es otra base neurofisiológica, la comprensión de la sinaptogénesis. La sinaptogénesis no se da al margen de los procesos de mielinización. Esta segunda que estamos presentando depende también del nivel, profundidad, de la maduración que ofrece fisiológicamente y anatómicamente a las estructuras nerviosas los procesos de mielinización. La mielinización es un proceso continuo, es un proceso que ya hemos presentado que termina con la adolescencia, y por esta parte la sinaptogénesis no es más que los procesos eléctricos y químicos que se dan de interconexiones nerviosas y que revela la maduración del cerebro y la diferenciación neural para la formación de dichos contactos. Cada vez que el sujeto aprende un nuevo concepto, una nueva letra, un nuevo sonido, una habilidad, está estableciendo conexiones cerebrales. Y esas conexiones cerebrales que se dan sobre todo a nivel cortical están en dependencia del proceso de sinaptogénesis y de esa comunicación que existan en áreas específicas de nuestro cerebro mediante procesos químicos y eléctricos. La comprensión de la neuroplasticidad también es vital para el desarrollo del lenguaje. La neuroplasticidad es una capacidad biológica inherente al sistema nervioso que da la posibilidad al sujeto de modificar procesos básicos en lo estructural y lo funcional como mecanismos de adaptación, de variación del entorno en el orden fisiológico o patológico.
incluso a establecer cambios en procesos de neurogénesis, migración celular, formación de contactos sinápticos, establecimiento de nuevos circuitos, y esto permite, por supuesto, que el cerebro esté en mejores condiciones fisiológicas para aprender contenidos de lectura, escritura, cálculo u otros que aprendemos en la vida. De aquí otros conceptos que son fundamentales tienen que ver con el de maduración. La maduración tiene un matiz o una mirada fundamentalmente biológica y tiene que ver en cómo el sujeto va estructurándose desde el punto de vista biológico, estructuras en el orden genético, nervioso, que le permiten aprender, adaptarse, transformar el medio. Y esto es base también para los procesos de aprendizaje. En tanto tengas en cuenta que el aprendizaje deja una huella que tiene un nivel de sostenibilidad, de perdurabilidad en el tiempo, y se aprenden actitudes, conceptos, habilidades, capacidades, competencia. Todo esto también tiene un nivel de influencia de los aspectos biológicos, de los aspectos sociales, de la interacción del niño con el otro para que pueda modificarse la dotación biológica y genética que trae como sujeto, y de aspectos, por tanto, psicológicos también. Por eso hablamos que el sujeto es una triada biopsicosocial. Y de ahí entonces la comprensión de dos conceptos que se derivan de las teorías de neuroplasticidad, que es el de periodo crítico como un tiempo en el que una parte específica del cuerpo es vulnerable a la ausencia de estimulación. Y por su parte, los periodos sensibles son etapas más amplias que los periodos críticos, en las que el cerebro del niño se encuentra altamente receptivo a los estímulos ambientales. Y es un momento privilegiado para el aprendizaje y al mismo tiempo de alta vulnerabilidad. Se supone que después de los 3 años, por la maduración de las estructuras corticales que va alcanzando el niño, por las habilidades que va logrando progresivamente para el intercambio con el adulto o con otros niños desde el punto de vista psicosocial, está en condiciones óptimas para adquirir con más rapidez, volumen y flexibilidad los mecanismos típicos del lenguaje articulado. Entonces, pudiéramos decir que entre los 3 y los 5 años es un periodo sensible para el aprendizaje del lenguaje. Primero trabajando con la lengua materna y después los idiomas extranjeros, para que sobre la base de los patrones de aprendizaje de la lengua materna se enseñen segundas o terceras lenguas. En este esquema ustedes pueden visualizar esto que acabo de explicar de cómo se da un periodo sensible para el desarrollo del lenguaje que comienza desde los primeros años de vida, aproximadamente entre los 2 años y medio, los 3 años, hasta, se dice que hasta los 14 años, pero el mayor volumen de la curva como periodo sensitivo para la adquisición y desarrollo del lenguaje está precisamente entre los 3 y los 6 años. Así ocurren otros periodos sensitivos, como es lo que tiene que ver con el circuito sensorial, donde es fundamental, desde incluso antes del nacimiento del niño, la maduración de las zonas visuales, auditivas del cerebro, que son bases también para los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Sin embargo, fíjense cómo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas superiores, y aquí añado las funciones ejecutivas, ocurre la mayor alza de la curva, sobre todo después de aproximadamente los 10 años de edad. Ya una etapa en la que el niño, por supuesto, está en la educación básica y ha aprendido a leer y escribir. En otro orden de ideas, la comprensión del neurodesarrollo es fundamental para estructurar las experiencias de aprendizaje y los juegos lingüísticos con los niños. El neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción del niño con el medio
y por supuesto es resultado de la maduración del sistema nervioso, de funciones cerebrales y por tanto de la formación de la personalidad y el propio reconocimiento del yo que comienza en el niño aproximadamente a los 2 años y medio. El neurodesarrollo supone, por supuesto, el desarrollo cerebral como un proceso mucho más complejo y preciso, que se da desde las primeras edades de la vida intrauterina hasta después del nacimiento del niño. Los periodos críticos, en este caso la vida intrauterina y los primeros 2 años, son fundamentales para estimular el desarrollo sensoperceptual de los niños, que le permitirán, por tanto, un aprendizaje mucho más seguro y sólido de la lectura y la escritura y de procesos más generalizadores como es la codificación y decodificación de mensajes que éste asimila en la interacción con los otros en distintas cognitivas superiores. En este mismo orden de ideas es vital la comprensión de las influencias interactivas que se dan entre la genética del sujeto y la experiencia social, de lo cual habló Vygotsky y otros importantes científicos e investigadores. El papel de los cuidadores y el niño en el desarrollo temprano del niño, la comunicación, los apegos, el intercambio con el hablarle, el estimularlo incluso desde la vida intrauterina. Los niños pequeños buscan de modo natural interacción mediante el balbuceo, que es una de las etapas por las cuales transita la adquisición del lenguaje, de expresiones faciales, que forma parte también en los primeros años de vida de la etapa prelingüística del desarrollo del lenguaje. Y los adultos igual les responden con vocalización, gestos, expresiones, sonidos onomatopéyicos que sirven para estimular esta adquisición del lenguaje. Cuando el cerebro se enfrenta a información desconocida, la aprende formando nuevos circuitos. Y esa es una manifestación vital de plasticidad nerviosa, pero también de neurodesarrollo. Importante en este sentido significar el papel de que esa interacción con el niño contribuye a ese desarrollo cerebral, a su capacidad de adaptación, de transformación del medio, y que en la medida que el niño se sienta en un contexto más seguro, más significativo, más tolerante, más respetuoso, estaremos también contribuyendo al desarrollo de esas habilidades sociales, de la empatía, que es base también para una comunicación asertiva del niño con los otros, del aprender a escuchar, del comunicarse con respeto, de un aprendizaje dialogado con los otros, incluso desde las primeras etapas del desarrollo. Esto implica también la comprensión de que el niño se desarrolla primeramente desde el punto de vista del desarrollo motor grueso, como manifestación de la ley del desarrollo cefalocaudal, que explica que este desarrollo ocurre desde la cabeza hacia los extremos, por tanto, los brazos y las piernas. Y esto es fundamental para que el niño aprenda a sostener la cabeza, a sentarse, a gatear, a caminar, y después transita hacia el desarrollo motor fino. Y aquí se pone de manifiesto el aprendizaje próximo distal, que fundamenta desde el plano científico que el desarrollo del niño se da desde el tronco hacia los extremos, es decir, hacia los brazos y las piernas, y que le permite, por tanto, el uso de la coordinación óculo-manual para agarrar, manipular, agitar objetos, dar palmadas, tapar, destapar, agarrar. Entre el desarrollo motor grueso y el desarrollo motor fino no existe un divorcio. Uno depende del otro. En la medida también que el niño vaya desarrollando más capacidades para la motricidad fina, estará incidiendo esto desde el punto de vista de las conexiones cerebrales para que los procesos de motricidad gruesa en cuanto a equilibrio, coordinación, también tenga manifestación en el desarrollo. El desarrollo psicolingüístico del niño es expresión del neurodesarrollo.
Por eso, desde el punto de vista de la norma y los estudios desde las neurociencias y la psicolingüística, se ofrecen logros que el niño debe tener en determinadas etapas del desarrollo. Entre estas no existe un divorcio. Una es base para la otra. Y el niño va transitando estadios superiores en cuanto a los logros del aprendizaje psicolingüístico en cada una de las edades, y en cada etapa se distingue una de otra por nuevos aprendizajes. Finalmente, la comprensión de que el desarrollo cerebral integra la experiencia social, el factor epigenético y ambiental es fundamental para sustentar el papel de la estimulación al desarrollo cerebral y adquirir y desarrollar el lenguaje. El lenguaje tiene como base fisiológica esencial la maduración y desarrollo de las estructuras corticales de nuestro cerebro. En este orden de ideas, las bases curriculares de la educación parvularia han permitido su actualización en el año 2018, reconociendo el papel del conocimiento neurocientífico en la mejora de la educación parvularia también desde el plano curricular. Y en este sentido se pondera la necesidad de que el docente se forme en el dominio de las etapas tempranas del desarrollo, cómo ocurre en esta la maduración de las estructuras cerebrales, cómo afecta la diferenciación y función neuronal, y lo que implica, por supuesto, un desafío para las prácticas pedagógicas. Y en este sentido, el dominio de la plasticidad cerebral, por las implicaciones que tiene en la formación de nuevas conexiones a partir de la experiencia y la dotación biológico-genética del niño, es fundamental. Y en este mismo orden de ideas, las bases curriculares ponderan que el dominio de las neurociencias fundamenta cómo la etapa comprendida en la educación parvularia es uno de los periodos más significativos en la formación del individuo y, por tanto, nos sienta bases para la calidad de los ambientes, y lo cual es sustancial para el desarrollo de capacidades físicas, sociales, emocionales, cognitivas y de lenguaje en nuestros párvulos. El desarrollo de las neurociencias nos provee de una oportunidad única para comprender la biología de los procesos psicológicos, entre ellos el lenguaje y el aprendizaje de la lectura y la escritura, estos dos últimos desde una visión pedagógica. Y por último, terminar con la expresión del escritor Saramago, en la que expresa: hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir más allá de la lectura. Se quedan pegados a la página, no entienden que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que podamos llegar a la otra margen. La otra margen es lo que importa, a no ser que estos tales ríos no tengan dos orillas sino muchas. Que cada persona que lee sea ella, su propia orilla, y que sea suya y solo suya la orilla a la que tenga que llegar. Que sirva esto de invitación a buscar orillas desde el dominio de un tema altamente complejo, en el que a veces para comprenderlo hay que desentrañar más de un texto a la vez, usar diccionarios, preguntar, consultar, utilizar las redes sociales y redes académicas, pero lo necesitamos para poder comprender esa orilla que está entre la pedagogía y las neurociencias y que nos permita fundamentar desde esta visión integradora cómo ocurren los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños desde la mirada de la educación parvularia.